Bueno, entonces la idea de la charla de hoy es pues hacer una aproximación radiológica a los tumores óseos, pues casi todo muy enfocado a la radiología simple, eh, ya que esta es pues como el armamento inicial que tenemos pues en el abordaje de este tipo de pacientes y es como los vamos a detectar. Entonces básicamente vamos a hacer una introducción breve, hablar unas cosas de las características del paciente que hay que tener en cuenta o que se tienen en cuenta pues en las radiografías, unas características radiológicas específicas que ya vamos a cada una de ellas y unas conclusiones finales. Entonces, para empezar, pues el término de tumor óseo es una categoría amplia, abarca neoplasias benignas, malignas, anomalías focales reactivas, incluso algunas anomalías metabólicas. No se va a analizar en esta charla algún tumor en particular, sino como les digo, es enfocado pues a la radiografía convencional como estudio de imagen inicial pues para esa evaluación. Eh, las características que más adelante vamos a describir también se podrían aplicar a la tomografía en la mayoría de los casos. Sin embargo, en la resonancia no se puede evaluar debido a que la sensibilidad de la resonancia pues es diferente y puede sobreestimar la agresividad de las lesiones. Por ejemplo, una lesión benigna que no es agresiva pues desde el punto de vista radiográfico, como en el condroblastoma, en una resonancia puede mostrar mucha médula y edema perióstico que impresione que el aspecto puede ser más agresivo. Importante resaltar el manejo pues, de esto multidisciplinario. Hablaba con el doctor Palau justamente que ellos muchas veces se apoyan tanto en las radiografías como en los conceptos pues, del ortopedista en cuanto a las imágenes, porque a veces diferenciar histológicamente es difícil, así igual es difícil a veces diferenciar radiológicamente ciertos tumores. Entonces, en el enfoque sistemático, en el análisis pues, de estos tumores, se debe tener en cuenta la edad del paciente, la multiplicidad de la lesión, las características morfológicas de la lesión, la ubicación del tumor, la ubicación del tumor también dentro del hueso en los planos longitudinales y transversales. De estas las características más importantes eh, para el análisis pues, que resaltan en este artículo son la edad y las características morfológicas de la lesión en las radiografías simples. Cuando esto se combina con la ubicación del tumor, el número y tamaño de las lesiones ayuda, digamos, a reducir el diagnóstico a algo más correcto. Eh, ya vamos a hablar pues de cada característica en particular. Entonces, empezando con la parte clínica, pues se parte una historia clínica completa, un examen físico completo. En cuanto a la edad, digamos que es uno de los parámetros más importantes. La mayoría de tumores óseos tienen una predilección por un grupo de edad específico, eh, aunque hay una superposición significativa en ciertos grupos de edad, se producen pues algunas excepciones. Entonces, ahorita pues voy a mostrar una tabla con rangos de edad típico de diferentes tumores. Hay una premisa o se tiene una premisa de que lesiones óseas solitarias identificadas en pacientes adultos tienen una probabilidad mucho mayor de ser malignas que las encontradas en pacientes pediátricos. Entonces, en esta tabla podemos ver pues como la distribución de los tumores por grupos de edad. El osteosarcoma primario y el sarcoma de Ewing son tumores de niños y adultos jóvenes. Eh, la aparición del condrosarcoma en niños o un sarcoma de Ewing en pacientes de mediana edad es muy inusual. En pacientes mayores de 40 años, la forma más común de malignidad es el cáncer metastásico y el mieloma. Eh, por otro lado, en cuanto a las lesiones benignas, el tumor de células gigantes es una lesión pues, localmente agresiva y ocurre casi que exclusivamente en pacientes maduros, esqueléticamente, entre 20 y 50 años.
que tienen ya pues las epífisis cerradas, diferente a un condroblastoma o quiste óseo simple que ocurre en pacientes esqueléticamente inmaduros menores de 20 años con las epífisis abiertas. Las fisis, Elber. Las fisis, perdón, sí. Em, Otras características importantes, pues es el sexo. Se dice que en general pues no juega un papel significativo. Hay algunos autores pues que demuestran que hay un cierto predominio masculino en los tumores, excepto en estos tres que puse ahí. Tumor de células gigantes que tiene una relación eh, 1.5 a 1 en relación mujer-hombre, igual la displasia fibrosa, el osteosarcoma parostal, pero pues como tal las diferencias son poco significativas. La raza es poco útil excepto pues en un tumor que es el sarcoma de Ewing, que ocurre casi que la mayoría de los casos en pacientes blancos, es muy raro en pacientes afroamericanos. Una característica clínica importante, el dolor, es un factor importante después de la edad. Eh, Puede ser síntoma de lesiones en crecimiento que incluyen lesiones localmente agresivas, como el osteoblastoma o tumores de células gigantes o tumores malignos. También se observa pues con fracturas patológicas o cuando hay afectación neurovascular del tumor. Eh, Sin embargo, pues se parte como tal de la premisa de que la mayoría de tumores malignos óseos primarios provocan dolor, incluso sin tener una fractura patológica. De acá resaltar pues lo que es el osteoma osteoide, que produce un dolor de predominio nocturno que mejora el consumo de AINES. Eh, Ese dolor también puede ser un factor diferencial en lesiones condroides, por ejemplo en un condrosarcoma de bajo grado y un encondroma, que pueden tener la apariencia radiológica similar. A veces la clínica es importante porque los encondromas en la mayoría de los casos no duelen, distinto a un condrosarcoma de bajo grado que puede doler. Ya otros aspectos pues que uno tiene en cuenta son obviamente los síntomas constitucionales, si hay una compresión medular, el examen físico, evaluar pues lo que es el edema, la presencia de circulación colateral. Pero pues ya centrados en la parte radiológica, iniciando pues con las características imagenológicas, entonces hablemos del margen de la lesión y la zona de transición que se da pues entre la lesión y el hueso adyacente. Es un factor inicial que se evalúa para ver si hay agresividad o no en la lesión. Una lesión con márgenes agudos y una zona de transición estrecha se considera radiográficamente no agresiva, particularmente pues cuando estos márgenes tienen un borde esclerótico, que ya vamos a ver pues clasificaciones en cuanto a esto. Y esto pues es fácilmente detectable en las radiografías. Los patrones originalmente descritos por Ludwig en la década de los 60 todavía son vigentes. Él divide básicamente tres patrones de destrucción ósea, que incluyen los patrones geográficos, que a su vez se va a subdividir, los patrones apolillados o como comidos por polillas, y los patrones permeativos. Entonces acá en la imagen vamos a ver tanto en la parte inferior los geográficos, que están muy bien delimitados. Arriba a la izquierda vamos a ver el apolillado y a la derecha el permeativo. Ya vamos a detallar uno por uno. Entonces en la geográfica o tipo 1 corresponde pues a lesiones focales discretas, bien circunscritas, pueden ser redondas u ovaladas. Muestran tasas de crecimiento relativamente lentas y por lo general son las menos agresivas. Puede mostrar una destrucción ósea completa dentro de la lesión y con base en los márgenes pues se pueden subcategorizar en A, B, C. Entonces la tipo 1A corresponden los más benignos, tienen un borde esclerótico. Esta es la característica diferencial de que tienen ese halo esclerótico, pues ese borde. Muestran una tasa de crecimiento más lenta, por lo que pues digamos que fisiopatológicamente permite que los osteoblastos formen ese borde esclerótico reactivo. En esta categoría pues se va a incluir el quiste subcondral,
el fibroma no osificante, que es el que estamos viendo en la radiografía de la derecha, un quiste óseo unicameral, displasia fibrosa, absceso de Brody, ganglios, lipomas intraóseos. Entonces, como tal, esto vemos pues aquí un paciente joven con una lesión de bordes escleróticos. Eso pues es lo más distintivo de esta lesión. Aquí vemos una radiografía de un lipoma intraóseo del calcáneo, también con el borde esclerótico descrito. En la categoría 1B, entonces en esta ya no van a tener borde esclerótico, aunque permanecen bien definidos con una zona de transición estrecha, que es lo que se conoce pues ahí como tal como lesión perforada. Se detectan mejor en áreas de hueso esponjoso debido al contraste que pueden producir las trabéculas, aunque pues esa porosidad pues hay que tenerla en cuenta porque esa es una de las limitantes de la radiografía. Más vamos a ver si estas lesiones ocurren en la diáfisis, donde la proporción de hueso esponjoso es menor, pueden pasar desapercibidas o solo mostrar un festoneado endóstico, que ya también vamos a ver más adelante, que es como el compromiso cortical interno. Estos márgenes implican un potencial de crecimiento indeterminado y pueden verse tanto en lesiones benignas como malignas, como por ejemplo el tumor de células gigantes, que es el que ejemplificando en la radiografía, en condromas, granulomas eosinofílicos, quistes óseos aneurismáticos, mieloma múltiple o condrosarcomas de bajo grado. En esta radiografía pues se ve una lesión de tipo geográfico 1B que se ve en tibia proximal correspondiente pues a un tumor de células gigantes. Como vemos ya no tienen su borde esclerótico, pero se ven muy bien delimitada. Las 1C, estas ya son lesiones que están mal definidas, con una amplia zona de transición, lo que sugiere una lesión que es localmente más agresiva. Se cree que los márgenes mal definidos representan esa infiltración tumoral entre las trabéculas adyacentes, lo que sugiere pues una mayor actividad biológica. Digamos que es una transición entre el patrón geográfico y el patrón apolillado, que es más agresivo. Incluye lesiones tanto benignas como malignas, aunque la mayoría en este caso son malignos, como por ejemplo condrosarcomas tempranos, osteosarcomas. En la imagen pues vemos una lesión lítica mal definida con una amplia zona de transición, que correspondería pues a las flechas blancas en la metadiáfisis de un fémur distal de un paciente con un osteosarcoma. Eh, en esta imagen también hay que tener en cuenta la extensión de la corteza que se ve acá, y la reacción perióstica laminada pues señalada con las flechas negras, aunque ahí no se alcanza a ver muy bien pues por el tamaño de la imagen. Entonces aquí en esta radiografía vemos una lesión geográfica 1C en tibia proximal, que resultó pues ser un sarcoma de Ewing en la biopsia. Como vemos ya se pierde esa zona de transición. Ya la categoría 2 va a corresponder a los patrones apolillados. Es un patrón más agresivo de destrucción ósea. Se caracteriza por múltiples agujeros pequeños de diferentes tamaños. Esos defectos radiolúcidos son ovoides y paralelos al eje longitudinal del hueso, más o menos entre 2 a 5 milímetros de diámetro. Esas lesiones pequeñas se pueden combinar para formar una masa grande con márgenes mal definidos y una amplia zona de transición. Patológicamente, el tumor se va a extender mucho más allá de esos márgenes radiográficos visibles, es algo a considerar ahí. Ejemplo de ello, pues está el mieloma, las metástasis, el linfoma, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing. Como tal, está representado en esta lesión de peroné próxima, en un paciente pues con un sarcoma de Ewing. En esta radiografía entonces vamos a ver una lesión por un osteosarcoma,
con una lesión lítica irregular mal definida que compromete pues la cavidad medular. Y acá vamos a ver una reacción perióstica multilaminar que ya vamos a escribir más adelante, y un tumor de células gigantes en un radio. Digamos que en la tercera categoría incluye lo que es el patrón permeativo. Se manifiesta pues como una lesión mal definida con múltiples lesiones radiolúcidas pequeñas que se describen pues como menores a 1 milímetro, de morfología uniforme y se describen como agujeros de gusano. Tienen zonas de transición muy amplia, se extienden por el espacio de la médula y puede comprometer la cortical. De estos, pues es el patrón más agresivo y característico de una lesión que crece muy rápido. En general implica una neoplasia maligna, agresiva, por ejemplo, el linfoma, leucemia, metástasis, sarcoma de Ewing, mieloma múltiple. En la radiografía, pues se visualiza una lesión lítica de un patrón permeativo que involucra la cavidad medular y la corteza, en la diáfisis de un número de un paciente pues, con un mieloma múltiple. Ahí incluso se puede observar, señalado pues con las flechas negras, una fractura patológica asociada. Hay que tener en cuenta los diagnósticos diferenciales que incluyen entidades como la osteomielitis, el granuloma eosinofílico, incluso la osteoporosis de desarrollo rápido, que también tienen patrones similares a estos, pero pues no son eh, como tal patología tumoral maligna. En esta radiografía se ve un patrón pino-permeativo que involucra la corteza y el espacio medular de una tibia proximal. Ah, no, esta no. Sí, esta es de una tibia proximal en un paciente pues con un sarcoma de Ewing. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, Gilbert, tranquilo. No, hágale. Listo. Va muy bien. Entonces, otro aspecto a considerar es la reacción perióstica, que puede ser una categoría pues, radiográfica importante que ayuda a caracterizar esto. Se desarrolla debido a la afectación en la cortical en respuesta a la diseminación tumoral directa, vascularización, respuesta inflamatoria o debido a complicaciones como fracturas o infecciones. Digamos que eso refleja como tal el potencial biológico de la lesión. No es específica de una lesión en particular, pero cuanto más interrumpido y complejo es el patrón, mayor es la actividad biológica y es más probable que esa lesión sea agresiva. Digamos que esa reacción perióstica, hay muchas clasificaciones, pero en términos generales podemos clasificarla en estas tres categorías: continua o ininterrumpida, una segunda categoría interrumpida y una tercera que sería compleja. Ya vamos a ver en detalle cada clasificación. Entonces, el patrón ininterrumpido se caracteriza por una reacción perióstica mineralizada continua en todo el hueso. Este patrón se manifiesta como una apariencia unilamelar o sólida y lisa, que puede ser típica de procesos indolentes de crecimiento lento, como tal, digamos que lo más descrito es el osteoma osteoide, ¿sí? Pero pues también puede corresponder a un osteoblastoma, osteoartropatía hipertrófica o estasis venosa. El patrón ininterrumpido también puede manifestarse de una apariencia multilamelar o corte en capas de cebolla, ya en procesos más activos, que representa pues una reacción agresiva intermedia como la observada en el sarcoma de Ewing, que es el ejemplo típico pues de esas capas de cebolla, que es típico más no patognomónico de esta enfermedad. También puede darse en procesos no neoplásicos como el granuloma eosinofílico, osteomielitis o en fracturas ya consolidadas.
Entonces acá tenemos ejemplificado la reacción perióstica sólida y la unilamelar. Básicamente, como les dije, pueden corresponder de que la lesión subyacente está creciendo lentamente y le da al hueso como esa oportunidad de tapar la lesión. Entonces, en la imagen de la izquierda es la reacción sólida, que se manifiesta como un engrosamiento cortical, en este caso una tibia de un paciente con un osteoma osteoide, que es, como les dije, el ejemplo típico. De resaltar ahí que vemos en la flecha negra, el nido radiolúcido, pues que es característico de esta entidad. Digamos que el sello distintivo de este tipo de lesiones es la estabilidad que tienen en el tiempo, muchas veces sin ningún cambio radiológico durante años. Ya en la imagen de la derecha vemos una reacción perióstica unilamelar, es decir, como una sola capa de periósteo reactivo, en este caso correspondiente pues a un paciente con una osteoartropatía hipertrófica. Básicamente hay un pequeño borde separado en la corteza de 1 o 2 milímetros, y el periósteo puede estar separado de esa corteza en muchas entidades por edema, vasos dilatados, hiperemia reactiva, presencia de pus o pues lesiones ya tumorales. Entonces ahí en esa categoría digamos que también estaría incluido la osteomielitis, los granulomas eosinofílicos, incluso algunas veces se ha descrito en el sarcoma de Ewing. Hay otros autores, y en otra literatura encontré como un subtipo que es una reacción perióstica continua tipo cáscara o concha o caparazón, que refleja remodelación ósea en la que la reacción endóstica excede la formación de hueso nuevo perióstico, dejando pues un borde delgado que separa la lesión de los tejidos blandos. Se observa sobre todo en lesiones benignas como el quiste óseo aneurismático, que es la imagen pues que estamos viendo en la radiografía. También en tumores de células gigantes, displasia fibrosa, fibroma no osificante. Ya continuando pues con estas ininterrumpidas, tenemos las multilamelares, que como les dije pues ya es intermedia en términos de agresividad. Se describe pues en lesiones tanto benignas como malignas. Hay dos teorías para explicar como tal este patrón de reacción. El primero, que sugiere daños repetidos en el hueso, que generan pues como una capa de reacción perióstica en respuesta a ese daño, eh, pues durante las fases repetidas del crecimiento del tumor. Digamos que en contra de esa teoría, no hay evidencia histológica que muestre presencia de células tumorales en esa capa de reacción perióstica. Entonces, digamos que es una teoría ahí un poco controversial. Una segunda teoría afirma que en una condición patológica puede darse esto secundario a la hiperemia, que se extiende más allá de la primera capa y va engrosando como planos de tejido adyacentes, y generan pues respuesta celular en la siguiente capa. En esta radiografía vemos una lesión correspondiente pues a un sarcoma de Ewing, una lesión que vemos acá en capas de cebolla. Aquí vemos una reacción perióstica en capas de cebolla, en este caso asociado pues a un osteosarcoma, tanto en la imagen de la izquierda como en la de la derecha. Ya el otro grupo corresponde a los patrones interrumpidos, que se caracterizan pues por reacciones periósticas mineralizadas. Son lesiones que rompen a través de la corteza y crecen los tejidos blandos. Se manifiestan como espículas o capilares perpendiculares a la corteza. Básicamente las fibras de Charpey que conectan al periósteo con la corteza se estiran por invasión celular
y eso incita a que los osteoblastos formen hueso a lo largo de sus tractos, lo que da esas opacidades lineales finas perpendiculares a la corteza pues en las radiografías. Tienden a ser más largas en el epicentro de la lesión y se acortan progresivamente hacia los bordes. Es un patrón agresivo, es altamente sugestivo de malignidad, como el osteosarcoma o el sarcoma de Ewing. Algunos autores incluyen las imágenes en rayo de sol en esta categoría, otros los incluyen en la categoría de reacción perióstica compleja por considerarlo pues como el más agresivo, pero pues ya vamos a ver esas imágenes. Entonces aquí a la izquierda una reacción perióstica especulada o en capilares. Ya a diferencia en la parte B o en la central se ve una imagen radial o en rayos solares, es diferente pues esa distribución y la radiografía pues muestra una reacción perióstica perpendicular en la porción proximal de un fémur en un paciente pues con un osteosarcoma. Aquí se ve una reacción perióstica especulada asociada a un sarcoma de Ewing, como vemos ahí en las puntas de la flecha. Otra característica de estas interrumpidas correspondería al triángulo de Codman, que es la porción visible del periósteo que se eleva desde el tumor, donde se une la corteza, dándole pues cierta forma triangular. Se asocia típicamente a un osteosarcoma, pero cualquier proceso agresivo que pueda levantar el periósteo, como el sarcoma de Ewing, puede producir esta apariencia. También hay entidades benignas como los hematomas subperiósticos o los abscesos, pero pues hay que tener en cuenta pues que lo más típico en estos casos son los osteosarcomas. En la radiografía vemos pues un triángulo de Codman en esta porción, en una diáfisis de un paciente con un sarcoma de Ewing. Además, en esta imagen pues se puede resaltar la destrucción cortical y la gran masa de tejidos blandos que se ven en las flechas pues blancas más grandes, los triángulos más grandes. Entonces, bueno, el diagrama pues muestra lo que es el periósteo elevado formando pues el ángulo con la corteza, y la radiografía muestra el triángulo de Codman en un paciente pues con un osteosarcoma. Incluso acá señalan las neoformaciones inducidas por el tumor. Ya los patrones complejos son mezcla de los tipos continuos y los interrumpidos. En general, una reacción perióstica sólida sugiere un proceso benigno, mientras que un patrón interrumpido pues habla más de actividad biológica y una lesión más agresiva, altamente sugestiva de malignidad. Digamos que estas mezclas se dan sobre todo cuando coexisten procesos benignos y malignos, por ejemplo, cuando hay fracturas o infección en la misma área de un tumor óseo maligno. Y como les decía, hay algunos autores que hablan de las imágenes pues en rayo de sol, como tal muy características de esta categoría. En la que ya no van a ser perpendiculares sino radiales esas opacidades. En este caso pues correspondiendo a una reacción perióstica en el fémur distal de un paciente con un osteosarcoma. Además se tiene en cuenta la matriz osteoide, que se ve como nubes, que ya vamos a ver más adelante que es una de las características pues, de las matrices osteoides. En esta radiografía vemos un paciente pues con un osteosarcoma también acá, correspondiente, pues una lesión correspondiente a un osteosarcoma, y acá también vemos una lesión en rayo de sol, pero en este caso correspondiente a una metástasis de un tumor de próstata. La siguiente como categoría a tener en cuenta son los patrones de mineralización de la matriz. Es útil para distinguir pues, los tipos histológicos de tumores.
Cada tipo de mineralización tiene un espectro de aspectos radiológicos. Tenemos como tal tres categorías grandes: la osteoide, la condroide o cartilaginosa y la fibrosa o en vidrio esmerilado. Es importante tener en cuenta que puede haber una superposición de estas categorías porque pues algunos tumores desarrollan más de un tipo de matriz. Hay algunos incluso que no tienen ningún tipo de matriz interna, como es el caso de las neoplasias malignas osteoides o condroides desdiferenciadas. Entonces hay que tener en cuenta pues que no siempre es fácil distinguirlos. Si hay sospecha de una lesión mineralizada, eh, a veces la tomografía es más sensible en la detección de este tipo de lesiones, lesiones pequeñas, porque pues la radiografía, ese es uno de sus limitantes. Entonces, como tal, dijimos que habían tres categorías. La primera corresponde a la matriz osteoide, corresponde a hueso maduro u organizado, tiene un patrón trabecular de osificación ordenado, característico de lesiones benignas formadoras de hueso como el osteoblastoma. Si ya esa matriz es esponjosa en forma de nube o muestra densidades amorfas mal definidas, sugieren pues una mineralización fortuita, un poco más aberrante, y este patrón se observa en tumores malignos como el osteosarcoma, como la imagen en nube que vimos en una radiografía pasada. Entonces, en esta imagen de la izquierda vemos una radiografía con un área homogénea de esclerosis, que es la punta de la flecha blanca, que corresponde pues a un osteoide maduro en la falange distal del pulgar. Ahí incluso señalan en la otra flecha, en la negra, el nido radiolúcido que puede tener. Y a la derecha vemos una radiografía con una matriz osteoide amorfa, eh, esponjosa, mal definida, en un fémur distal de un paciente con un osteosarcoma, que además se asocia pues a la masa de tejidos blandos que se señala con la flecha negra. Eh, digamos que el 90% de los osteosarcomas muestran ese grado de matriz osteoide en las radiografías. Las otras son es la matriz condroide o cartilaginosa. Clásicamente se describe como punteada, floculante o como una configuración de anillo y arco que se forma alrededor de los lobulillos pues, del cartílago articular. Se ven tumores como el encondroma, el condrosarcoma. Es más fácil de reconocer radiográficamente y solo sugiere la naturaleza pues histológica, o sea, el cartílago, pero no ayuda a diferenciar entre un proceso benigno o maligno. Hay que tener en cuenta pues las otras características. Entonces un encondroma puede ser radiográficamente idéntico a un condrosarcoma de bajo grado, en ausencia pues de características agresivas como la destrucción cortical, la extensión de los tejidos blandos. Entonces, tener en cuenta también lo que les mencionaba en un principio de la presencia de dolor, el tamaño de la lesión, para diferenciar pues esas dos entidades. En la radiografía se ve una matriz condroide en la diáfisis de un número de un paciente con un encondroma. Como vemos ahí, pues se respetan las corticales y es una lesión pues muy circunscrita, eh, sin otras características de agresividad. Aquí tenemos dos radiografías. La de la izquierda va a corresponder a un encondroma eh, a nivel de la falange proximal, y la de la derecha una lesión de un aspecto un poco más agresivo, con erosión cortical y reacción perióstica que se ve pues, en los condrosarcomas en este caso de alto grado. Ya en cuanto a la matriz fibrosa, esta muestra una densidad radiográfica en vidrio esmerilado, eh, básicamente debido a las trabéculas pequeñas y organizadas de aspecto de tejido óseo inmaduro, o mineralización madura, que puede ser heterogénea y se observa pues, clásicamente en la displasia fibrosa.
La radiografía pues muestra una matriz de envirio esmerilado en una lesión en la diáfisis de un paciente con una displasia fibrosa. Ya otro aspecto a tener en cuenta de estas lesiones es la ubicación. Entonces, la mayoría de tumores óseos tienen la tendencia a aparecer en ubicaciones características del esqueleto y en ubicaciones específicas dentro del hueso. Entonces, uno va y va refinando el diagnóstico con base pues, en la ubicación de la lesión. Si una lesión surge en el esqueleto axial o apendicular, pues también es muy importante. En el adulto, la médula roja hematopoyéticamente activa se distribuye predominantemente en estas zonas que están ahí: cráneo, columna vertebral, escápula, esternón, costillas, pelvis, fémur proximal, húmero proximal. Lo que es la enfermedad metastásica y el mieloma múltiple involucra preferentemente estos lugares en fases iniciales. Ya a medida que avanza el proceso, el tumor puede reemplazar los espacios de la médula roja, y la médula grasa pues se convierte posteriormente a esa médula roja, y el tumor se va extendiendo más distal dentro del esqueleto apendicular. Una lesión pues en un hueso largo puede mostrar cierta propensión a desarrollarse, sobre todo en ciertas zonas específicas. Entonces, la mayoría de tumores se desarrollan en las zonas de crecimiento rápido que corresponden a las metáfisis, sobre todo pues en el fémur distal y en la tibia proximal. También hay algunas lesiones pues que tienen predilección por huesos específicos, que ya vamos a ver pues a mayor claridad en este cuadro. Entonces, por ejemplo, una lesión radiolúcida bien definida en un número proximal en un paciente joven probablemente corresponde a un quiste óseo unicameral. El diagnóstico diferencial de una lesión en un calcáneo es diferente a uno del esternón. La mayoría de lesiones en el calcáneo son benignas, mientras que la mayoría de lesiones en el esternón pues son malignas. Ya hay pues dentro de la literatura que revisé, hay ubicaciones específicas de ciertas lesiones, como el adamantinoma, que tiene predilección por la corteza anterior de la tibia, o el osteoblastoma, que tiene predilección por los elementos posteriores de la columna vertebral. En la columna vertebral pues también tenemos tumores como el hemangioma, el mieloma, el linfoma, metástasis. Entonces, como les decía, la gran mayoría de lesiones van a estar ubicadas en la metáfisis. eh, entonces, a veces, pues no sé, ahí recomendaban como recordar con más facilidad los diaficiarios y los epifisiarios, porque pues en general son más poquitos. En niños, el diagnóstico entonces diferencial de una lesión epifisiaria incluiría osteomielitis, un absceso, un condroblastoma, con menos frecuencias un granuloma eosinofílico, un quiste óseo neurismático, un encondroma, un osteomostoide. En adultos, el diagnóstico diferencial pues ya va a incluir la formación de quistes subcondrales en contexto de artrosis o erosiones óseas en artropatías inflamatorias, ganglios intraóseos, tumores de células gigantes, de metáfisis a epífisis, y menos común es el condrosarcoma de células clave. En las diáfisis, entonces están las displasias fibrosas en pacientes pediátricos, los gliomas eosinofílicos, osteoides, displasias osteofibrosas, sarcomas de Ewing, también el linfoma. Y en adultos, pues la lista va a incluir metástasis, mieloma múltiples y, como les mencionaba, en la tibia el adamantinoma. Bueno, no va a mencionar como tal los diferenciales de las metáfisis, pero pues ya vamos a ver como transcurso de lo que queda de charla, y si no, pues les paso la presentación. Digamos que estas distinciones
en el plano ya transversal a veces son difíciles de apreciar radiográficamente. Entonces, de aquí ya la importancia de ellos por tomografía o por resonancia. Las lesiones que surgen de la corteza en un hueso largo están situadas pues periféricamente y pueden provocar destrucción o proliferación en la cortical según la lesión. Entonces, digamos que acá lo que podemos es dividirlos en si es una lesión medular excéntrica, una lesión medular central, si se ubican en la corteza o si son lesiones eh, yuxtacorticales. Entonces ya vamos a ver como ejemplos típicos de cada uno. Entonces acá eh, vemos una lesión excéntrica correspondiente pues a un quiste óseo aneurismático, eh, y acá vemos una lesión medular central, eh, que corresponde pues a un paciente con un quiste óseo pero unicameral. Incluso ahí se señala con la flecha blanca la fractura patológica que tiene asociada, y en ese quiste óseo unicameral además describen algo que, que es el signo De la hoja caída. de la hoja caída, exacto, que corresponde pues a una fractura de la cortical que se mete dentro del quiste, del contenido del quiste. Em, Albert, yo le voy a pedir un favor. sí, No, si quiere adelante, o sea, quiero que alguien diferente a usted lea la siguiente radiografía, porque la idea es que todos aprendan a leer radiografías y a describir las lesiones y saber si eso es benigno o maligno o qué puede ser. ¿Listo? ok, Entonces le pediría a alguien de los participantes que tome la palabra y esa radiografía que está mostrando Helbert a la izquierda me la lea y me diga eso más o menos en su concepto, si eso es benigno o maligno según las 5 cosas que ha hablado Helbert: bordes, la cortical, la reacción perióstica, la matriz, todas las cosas. Bueno, ¿alguien? Si no, yo los pongo arbitrariamente. Bueno, a Abelardo le tocó. Buenos días, doctor. Entonces, en la imagen de la izquierda, yo lo que veo es un engrosamiento de la, pues la lesión está en la diáfisis de la tibia. Sí. Lo que veo es una reacción perióstica como podría decir yo que como en bulbo de cebolla, porque se ven las diferentes capas de la cortical. Es una lesión que es intramedular, que sí Ahí pues, arriba no le tienen la veo copialina. una La destrucción. reacción está en la No, no, cortical. señor. Señor. La lesión es en la cortical. Sí, señor. Ok. Entonces, digamos que Una la lesión idea en es la que cortical es reacción respondan, en que tipo en respondan bulbo de cebolla. las 4 cosas. ¿Los bordes de la lesión son bien definidos o mal definidos? Son bien definidos. Ok. ¿La lesión rompe la cortical? No, señor. No. ¿Tiene reacción perióstica? Sí, señor. No es tan claro, ¿no? O sea, es muy, muy bien delimitado. Podría ser, Oh, digamos, una reacción sólida. sólida. Sí, podría ser una reacción sólida. La otra pregunta ok. es, ¿tiene masa de tejidos blandos? No parece. No parece, ¿cierto? Y la última es, ¿eso es hueso? O sea, ¿qué matriz es? ¿Cartílago, hueso, tejido fibroso? Óseo. Listo. Entonces, con esas 5 preguntas que ustedes se hacen en cada una de las radiografías, pueden ir delimitando las cosas en saber si esto es benigno o maligno. Las opciones, Helbert, para esta radiografía de diagnóstico, ¿cuáles serían? Pues a ver, digamos que por las características y la ubicación típica de la lesión,
en la que se ven pues esas áreas irregulares de esclerosis y ese aspecto lítico, eh, correspondería pues a un adamantinoma. Uno podría pensar también en un osteoma osteoide por ese Claro. aspecto, sólido como tal de los márgenes. Vamos Sí, que eso. entonces ahí usted tiene también una ayuda y es que le están mostrando que tiene fisis todavía abiertas. Exacto. Entonces usted sabe que la edad del paciente pues no es mayor, no es anciano. Entonces dentro de los diagnósticos está osteoma osteoide, displasia osteofibrosa, que eso es bien raro, y el adamantinoma efectivamente. Vamos con alguien adicional que lea la otra radiografía. Andrés Rodríguez. Bueno, voy, ya. Hágale fresco. Eh, Voy que me sigue saliendo la misma. La de la que dice a la derecha, abajo de yuxtacortical, que tiene una A. O sea, en la A, pues entonces, como habíamos dicho ahorita, pues tiene... Lea la radiografía, no me diga diagnósticos todavía. listo, no, Léame entonces la tenemos radiografía. una radiografía, pues AP de rodilla, pero en este momento rodilla podemos ver una lesión en el tercio proximal de la tibia. Se ve que es una lesión es una lesión ósea que está comprometiendo, pues sale de la cortical. Sí. No parecería tener como una masa, pues, de tejidos blandos. No sé qué más. Listo, entonces volvamos a las preguntas clásicas. Son 5 cosas las que ustedes deben preguntarse siempre en una radiografía cuando ven una lesión. ¿Cómo son los bordes de la lesión? Tiene unos bordes que están bien definidos, Bien aunque definidos. sí, Perfecto. me parece que sí. La lesión está dentro o fuera del hueso. Está adentro. Bueno, está fuera Está del dentro, hueso, perdón. afuera, exactamente. Entonces, este es un punto especial que hasta el momento Helber no había tocado y es que las lesiones pueden ser intramedulares, que es casi todo lo que hemos hablado, o las lesiones pueden ser de la superficie del hueso. ¿Listo? Esta es una lesión de superficie del hueso. ¿Listo? Ujú. Esta lesión rompe la cortical. Ustedes ven que se rompa la cortical. Pues eso no me queda claro, porque igual no tiene como reacción que dice como que rompe la cortical, pues o por lo menos como yo lo veo es que hay una prolongación de la cortical. O sea, usted puede seguir. Exactamente. No parece, Eso es lo que usted está diciendo, lo está diciendo perfecto. No está rompiendo la cortical, o sea, no interrumpe la cortical, sino que la cortical es como si se hubiera alargado hacia esa lesión. Por eso es una lesión de superficie. ¿Listo? Okay. La otra pregunta es, ¿eso tiene reacción perióstica? ¿Ustedes le ven reacción perióstica a esa masa? No me no se nota. parece. No. Listo. ¿Tiene masa de tejidos blandos adyacente? No parecería que tuviera masa. No tiene, de acuerdo. Y lo último es la matriz. ¿Eso es hueso o es cartílago o es tejido fibroso o es una mezcla? ¿O qué es? Hueso. Entonces, es una mezcla. Fíjense que en la flecha Parece blanca que tiene unas también tiene zonas... tejido fibroso. No, No. Fíjense condral, exactamente, condroide. 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 En la flecha blanca muestra unas zonas que tienen unas calcificaciones que son unos puntos mucho más blancos, más densos que el hueso. ¿Sí se dan cuenta? Está señalado en la flecha blanca. Entonces, esto es un osteocondroma. Un osteocondroma es un tumor benigno de cartílago y de hueso, por eso se llama osteocondroma, que es una lesión benigna, sale de la superficie y fíjense que en este caso es una lesión crónica que el crecimiento progresivo ha hecho que el peroné al lado se deforme. ¿Listo? Pero todas esas preguntas que usted se hizo, bordes bien definidos, ¿rompe la cortical? No la rompe. ¿Tiene reacción perióstica? No tiene. Masa de tejidos blandos tampoco. Y la matriz tiene cartílago. Usted ya le hace pensar en que todas esas respuestas le orientan a una cosa benigna. ¿Listo?
porque tiene bordes bien definidos, porque no rompió la cortical, porque no tiene reacción perióstica, porque no tiene masa de tejidos blandos y tiene una matriz que usted puede determinar claramente que esto es cartílago y con el resto de cosas usted dice, esto es muy seguramente una lesión de cartílago benigno. Esto es un osteocondroma. Listo. Pasa a la siguiente diapositiva a ver qué tienes. Bueno, acá hay otra Está muy difícil. radiografía pues en la que se ve una lesión también yuxtacortical, mal definida. En esta causa un fenómeno que se llama saucerización, que es la Sí. flecha negra, que es como ese compromiso en la cortical externa y está pues en la corteza posterior de la metáfisis del fémur distal. eh, digamos que es como lo típico justamente de este tipo de tumor, que sería un osteosarcoma parostal, esa es la localización pues típica. Listo, pero yo sé, o sea, yo sé que usted sabe que eso es un osteosarcoma parostal. A mí ahorita no me interesa que ustedes me digan el diagnóstico, me interesa Ajá. que ustedes me lean la radiografía. Entonces, léeme en esas 5 cosas clásicas. Bordes, ¿son bien Listo. definidos o mal definidos? Entonces tiene unos bordes mal definidos. Listo, eh, perfecto. ¿Rompe la cortical o está comprometiendo la cortical? pues la lleva hacia afuera, pues justamente es un compromiso yuxtacortical. Aquí pareciera que sí se rompiera. Entonces, Eh, eso que tú me estabas hablando de la saucerización es que está exacto, que comiéndose la está cortical. rompiéndola hacia adentro, pues de afuera hacia ¿Tiene adentro. reacción perióstica? Eh, no se le ve, ¿Eso que pues, está por fuera qué es? o sea, esto, Eso es masa de tejidos blandos y tiene una matriz por fuera, ¿cierto? O sí, sea, fíjense que la pero masa está fuera del hueso, eso ya es masa de tejidos blandos, y tiene una matriz fuera del hueso, una matriz que es osteoide en ese caso. Entonces, con esas cosas usted dice, bordes mal definidos, me erosiona la cortical, tiene algo de reacción perióstica, tiene masa de tejidos blandos y tiene matriz por fuera, esto muy seguramente es maligno. Y ya después usted le pone el apellido que se llama osteosarcoma parostal. Pero lo que yo necesito es que ustedes se hagan esas preguntas en cada lesión. ¿Listo? sí, señor. Siguiente diapositiva. Pues acá ya pensé, Sáltate esto, yo quiero, o sea, creo que lo has hecho bastante bien. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué otro residente falta? A ver, de los participantes está Camilo Delgadillo, que creo que no lo conozco, a Camilo. ¿Cómo está, doctor? Buenas, Entonces, Camilo, ¿qué más? Entonces, léeme la de la izquierda. pues es una radiografía de una diáfisis. Tiene es una lesión, tiene varias lesiones Sí, que comprometen la cortical. Son lesiones líticas. Parece que no rompe la cortical. Creo que no. ok. Entonces, en el mismo orden de todos, respóndeme las preguntas. ¿Los bordes de esas lesiones son nítidos, son bien definidos? Sí, están bien, son nítidos. Ok, ¿todos están de acuerdo? sí, pues es una lesión justamente geográfica, que es como lo Ok, caracteriza el hueso. entonces, exactamente, son lesiones geográficas, pero si ustedes buscan el borde para estar seguros de dónde comienza y dónde termina la lesión, no hay un borde escleroso alrededor de la Ok, lesión que me diga que ese borde es bien delimitado. ¿Sí? Entonces, Ok. es una lesión geográfica, claro, o sea, uno puede saber que ahí hay una lesión lítica, pero si yo les pinto exactamente con un lápiz dónde termina y dónde comienza la lesión, creo que les puede costar dificultad, por ejemplo, en la lesión que está en la parte, digamos, proximal, en la flecha blanca de arriba, decir en la parte, digamos, hacia la izquierda, dónde acaba esa lesión, ¿sí? Todos sabemos que hay una lesión lítica, pero el borde no es un borde bien definido. Esto sería un patrón que lo puedes llamar apolillado, lo que quieras, ¿listo? Bueno, la segunda pregunta, ¿rompe la cortical? Un señor. No. La compromete, pero Reacción, ok, ¿tiene reacción perióstica? sí, como hacia la izquierda, la cortical está ensanchada y Exactamente, el lado de la masa grande también está ensanchado. exactamente. Masa de tejidos blandos, es difícil de evaluarlo ahí. Y la matriz no se sabe, simplemente una lesión lítica. Si tú tuvieras que decir eso es benigno o es maligno, ¿qué dirías?
Pues si son varias, teóricamente debería ser más benigno, ¿no? Pues según lo que ha dicho Helber antes. ¿Más benigno o más maligno? Más O sea, maligno. No es maligno. Maligno, Son múltiples. maligno. Exactamente, Ok, queda varias lesiones. Muy seguramente o metástasis o mieloma. ok. ¿Listo? Ok. Esa de la derecha que tiene Helbert es para mostrar lo que le explicaba de la sauserización, que es esa que por el compromiso y la presión que hace la masa sobre el hueso comienza a reabsorberse esa cortical externa. ¿Tienes alguna otra diapositiva? Bueno, ya para mencionar lo que es la extensión de Masas. blandos. Espera que me adelanté. Acá. Entonces, devuélvete a cualquier imagen en la presentación, a cualquiera. Devuélvete a imágenes atrás para ¿quién falta? Esa de la derecha, por ejemplo, Yo, ese doctor, fémur. yo falto. Eso, María Ángela. María Ángela, léeme Entonces, esa radiografía del fémur de la derecha. ok, los bordes de la lesión son irregulares. Perfecto. Está dentro del hueso. Rompe, no sé si romper la cortical sería lo mismo, o sea, tiene reacción perióstica, pero bueno, creería que sí rompe la cortical. Ok. Creo que no creo que tenga masa de tejidos blandos, sino que es la misma reacción perióstica. Es la misma Eh, reacción periódica, ¿de y acuerdo? la matriz es un tejido como mixto, osteoide y... Ok, ¿No? si se fijan que tienen como unos punticos blancos por dentro, Sí. eso es lo que hablan de calcificaciones en palomitas de maíz, en anillos y arcos, esos puntos que ustedes ven ahí. Entonces, eso es matriz con Con, calcificación, eso es muy seguramente un tumor maligno, por todo lo que has con dicho, sarcoma. bordes, y el principal sería cartílago maligno con sarcoma. Entonces, ese es como el análisis. Yo creo que Helbert lo hizo impecablemente, un poco largo para mi gusto, pero lo hizo muy bien en el sentido en que explicó todo lo que necesitamos, que es responder esas preguntas básicas. ¿Cómo son los bordes de la lesión? Si rompe o no rompe la cortical, si tiene o no tiene reacción perióstica, si tiene o no tiene masa de tejidos blandos y qué matriz veo yo. Si ustedes son capaces de responderse en las lesiones óseas esas 5 preguntas, ustedes pueden orientar fácilmente una radiografía en algo benigno o en algo maligno. A mí en este punto no me interesa que ustedes me digan que esto es un condrosarcoma grado 3 o que es un mesenquimal o que son células claras. No me interesa eso. Me interesa que ustedes puedan reconocer rápidamente en una radiografía con una lesión si eso es benigno o es maligno. ¿Listo? Y creo que el objetivo del seminario se cumple con eso. Doctor, una pregunta. A ver. Lo de romper la cortical empezaría a partir de la reacción perióstica que es en bulbo de cebolla. O sea, eso No, ya sería romper entonces, la cortical. romper la cortical, ¿qué quiere decir? Que el tumor está dentro del hueso y está creciendo tan rápido que sale del hueso, ¿cierto? Al salir del hueso, la reacción que hace el hueso es tratar de contener esa masa. Esa es la reacción perióstica, ¿sí? Dependiendo de la velocidad del crecimiento del tumor, la reacción perióstica se puede o no osificar. Entonces, cuando ustedes ven reacciones sólidas, por ejemplo, que hacen láminas, quiere decir que el crecimiento no es tan rápido. Pero si el crecimiento es muy rápido, va a romper digamos, la cortical, va a salir rápidamente del hueso el tumor y no se alcanza a osificar todo. Entonces ahí es donde forman las reacciones periósticas, por ejemplo, el triángulo de Codman, en imagen en rayos de sol o en sol naciente, porque el tumor está saliendo del hueso y la reacción del periósteo no es capaz de contener ese crecimiento. ¿Listo? Entonces, desde que ustedes tengan algo de reacción perióstica, esa es la respuesta al hueso, pero depende de la velocidad del crecimiento del tumor, la respuesta que ustedes tengan. ¿Listo? O sea, lo que decía Con eso, Helbert es si son continuas o son interrumpidas. Si son interrumpidas, ya exactamente. rompió la cortical. Exactamente. Si son interrumpidas, quiere decir que el periósteo no fue capaz de contener el tumor que está creciendo y se rompe el periósteo y la masa de tejidos blandos sale. Eso de una vez te habla de un tumor que está creciendo de adentro para afuera de una forma muy rápida y el hueso no es capaz de contenerlo.
¿Listo? Pero creo que si ustedes tienen en la cabeza esas 5 preguntas cuando estén enfrentados a una radiografía, creo que van a poder determinar rápidamente si están frente a una cosa benigna o una cosa maligna. Le pediría a Helbert un segundo si puede mostrar una lesión benigna. Por ejemplo, usted al principio cuando mostraba los patrones de Ludwig mostraba un fibroma nosificante. Antes de todo eso, era muy al principio. Un poco más atrás, un poco más atrás. Ese por ejemplo, ese lipoma del calcáneo o este. Entonces, fíjense en esa radiografía que ustedes si intentan responder la pregunta, los bordes tienen un halo esclerótico alrededor de la lesión. La lesión no rompe la cortical, no tiene reacción perióstica, no tiene masa de tejidos blandos y ya después ustedes tienen que buscar qué matriz tiene para saber qué tejido es. Eso se ve un tejido fibroso, que es como el típico de vidrio esmerilado, entonces ustedes pueden pensar, es un tumor benigno, porque no tiene ninguna de las otras cosas, y tiene tejido fibroso, puede ser posiblemente un fibroma no osificante, ¿listo? Entonces es como para que ustedes organicen la cabeza esas 5 preguntas cuando tengan una radiografía al frente. Pero creo que Helbert lo hizo muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Gracias. Gracias. Bueno, no, muchas gracias, Herbert. Hasta luego a todos. Vamos a intentar cuadrar un seminario por semana cortico. De pronto, Herbert, menos tiempo. Yo creo que Listo, media Doc. hora ya es suficiente. Y ponemos una hora en que a todos les quede bien. No sé, con Herbert cuadraremos cuál les queda mejor a todos, porque sé que de reúno alguno debe estar en el hospital por ahora. Bueno, Listo, doctor. muchas gracias a Perfecto. todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, chao. Chao.